Muy buenas noches a todos. Aquí estamos en un nuevo Zoom desde aquí, desde Mar del Plata. Este es el cuarto Zoom que hacemos. Yo soy Pablo Parenti, para los que no me conocen, y habíamos arrancado el primero con Ricardo López Murphy, después continuamos con Javier Milei, el tercer Zoom fue con Domingo Cavallo, y ahora le toca el turno a Diego Giacomini. Así que ya mismo te saludo, Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Un placer estar con ustedes, Pablo. ¿Qué cuentan? Bueno, y Un placer seguir los pasos de Ricardo López Murphy, Javier y Domingo Cavallo. Sí, la verdad que venimos con un buen nivel en estas charlas. Te saludo también a vos, Facundo Dilota. Buenas noches, ¿cómo están todos? Hola Diego, ¿cómo estás? Gracias por participar. Muchas gracias, señores. A ustedes por convocarme. Bueno, para no gastar más tiempo, vamos ya directo a la charla. Y lo primero, para ir aflojando un poquito, Diego, contanos un poco de qué se trata esto de Papel Pintado, tu nuevo libro. Acá lo tengo conmigo, acá en mi escritorio en casa. Papel Pintado es el nombre, como se lo imaginan, está inspirado en el hecho que Argentina no tiene moneda, ¿no? ¿Por qué no tiene moneda? Porque los argentinos despreciamos el peso, y es una situación que no tiene retorno desde mi punto de vista esto. ¿Y por qué despreciamos el peso? Porque no somos tontos. Porque el peso es la moneda que a través del Banco Central emite nuestra casta política, como dice Javier, chorra parasitaria, que en realidad el Banco Central es una institución que con su peso nos obliga a hacer transacciones económicas con un instrumento, el peso, que no es otra cosa que un vehículo para esquilmarnos día a día y todos los días, y cada vez más. Obviamente, esto está hecho adrede, ¿no? Porque el Banco Central y el peso no son otra cosa que un instrumento para transferir recursos e ingresos desde el sector privado, que es el que produce bienes y servicios, que es el que genera riqueza, que es, como dice Franz Oppenheimer, el que vive de los medios económicos, transfiere riqueza de nosotros hacia quienes, hacia los burócratas del Estado y la casta política, que son los que viven de los medios políticos. ¿Qué es vivir de los medios políticos? Es vivir sin generar riqueza, es vivir sin producir, es vivir a partir de la coacción del Estado, que no es otra cosa que un grupo de gente, que son ciudadanos de primera, que obtienen sus ingresos sin proveerles bienes y servicios a su prójimo, que su prójimo tiene que elegir esos bienes y servicios, y los elige solamente si son de buena calidad y son proveídos a buen precio, y les sirven para satisfacer sus necesidades. Ahora, yo quiero plantearlo en esto Papel Pintado. Papel Pintado obviamente tiene una propuesta de reforma monetaria para que Argentina vuelva a tener moneda proveída en libertad. Y tiene además una propuesta de reforma bancaria para que Argentina deje de tener corridas bancarias. Todo esto enmarcado dentro de una reforma
estructural de la economía argentina que tiene que empezar por una reforma del Estado. Quiero dejarlo muy claro esto. Argentina tuvo solamente 2 veces dinero proveído en libertad. ¿Qué es dinero proveído en libertad? Que el dinero sea el que elija la gente, siguiendo el teorema de regresión monetaria de von Mises. Entonces, concretamente, tuvo la primera vez hacia final del siglo XIX, cuando tuvimos patrono oro. Desde final del siglo XIX hasta 1914 tuvimos patrón oro. Bueno, fue la etapa de la historia argentina donde hubo mayor inversión, mayor crecimiento, mayor dinamismo de las exportaciones, mayor inclusión de gente dentro del aparato productivo, sacando gente de la pobreza. ¿Por qué? Porque hubo la imprescindible y necesaria estabilidad monetaria, porque el dinero fue proveído en libertad. La segunda vez fue el patrón dólar americano, que fue con la convertibilidad de la última década del siglo XX. A ver, y este libro, Papel Pintado, es un libro que esto es muy importante. Lo que está planteando no es solamente para Argentina, es para todo el mundo. Partimos, o parto mejor dicho, de la teoría austríaca, de la teoría del dinero austríaca, de la teoría del ciclo del dinero y del ciclo económico austríaco. Parto de Menger, que en el libro explico cómo y cuál es el origen del dinero. El origen del dinero, el dinero emerge de la acción humana, emerge de esa interacción permanente y espontánea entre miles y millones de agentes económicos. El dinero lo explica Menger cómo surge, y es espontáneo y es un invento privado. El dinero surge en el ámbito privado, no lo inventó nunca ningún burócrata, está explicado en el libro. Después utilizo la teoría del capital de von Bauer, que fue discípulo de Menger, la explico. A partir de ahí paso a von Mises y la teoría del dinero y el ciclo económico de von Mises, pasando por Hayek y yendo a Rothbard. ¿Y qué muestro? Muestro desde la filosofía libertaria, pasando por la filosofía política libertaria, yendo a la historia económica argentina puntualmente y mundial. ¿Y qué explico? Que el sistema económico que tenemos hoy en día, y particularmente el sistema monetario y financiero que tenemos, es el peor que podríamos tener. Y muestro cómo a lo largo de toda la historia, muestro la historia del dinero, muestro la historia del sistema bancario, en el mundo y en Argentina. No fue otra cosa que la casta política tratando de avanzar sobre el dinero que fue eligiendo la gente y terminó eligiendo la gente, que fue básicamente el oro y en menor medida la plata. Y lo que muestro es que todo lo que los socialistas llaman las crisis del capitalismo está documentado con datos de Argentina y del mundo, principalmente de Europa, como todas las crisis recurrentes tienen su origen en un sistema monetario en el cual los bancos y hay una asociación inmoral y una complicidad solidaria entre los bancos centrales, los burócratas del Estado, el sistema financiero y el sistema bancario. Multiplican dinero sin respaldo cada vez en forma más exponencial. Y lo muestro con datos. Y muestro cómo ese rulo que se fue haciendo cada vez más grande
lleva a booms artificiales que son seguidos de recesiones cada vez más importantes. Los socialistas lo llaman crisis del capitalismo. Yo muestro que no es así, porque estas crisis acontecen desde Egipto, acontecen desde Roma, acontecen desde el medioevo, cuando no había capitalismo. Y muestro cómo esa famosa historia de unitarios y federales que tuvo Argentina en el siglo XIX, en realidad fue una batalla por la maquinita de imprimir billetes. ¿Y qué muestro? ¿Qué sucede? Teníamos el Banco Provincia de Buenos Aires, que le daba la maquinita sin respaldo al dinero fiduciario. Y teníamos, en el interior no había maquinita. Se manejaban con diferentes monedas de plata, algunas acuñadas en Potosí, en el Alto Perú, otras los reales en Brasil y otras que entraban desde Chile. Y había sistema de tipo de cambio flexible, porque circulaban varias monedas, y no perdía ninguna valor, porque eran de plata. ¿Saben cuáles perdía valor? La moneda de papel impresa por el Banco Provincia de Buenos Aires, sobre todo en la época de Rosas. Lo cual muestra que el problema siempre es el mismo, es el dinero fiduciario sin respaldo. ¿Y saben qué interesante? Está todo con datos, y lo muestro qué pasó con el tipo de cambio, qué pasó con la inflación, qué pasó con la pobreza, con el crecimiento. Cuando Buenos Aires se va en el 53, y después cuando vuelve con Mitre a la Confederación en el 60, es muy interesante. Buenos Aires está dispuesta a compartir con la Confederación los recursos tributarios de la aduana, pero no está dispuesta a compartir la maquinita de imprimir billetes del Banco Provincia. ¿Esto qué revela? Que para los políticos es más importante la maquinita que los recursos tributarios. Y es muy fácil de ver, porque, para que se entienda, los recursos tributarios los puedo evadir. Puedo contratar un contador que me permita eludirlos, pero el impuesto inflacionario no se puede evadir, no se puede eludir. No tenemos escapatoria y no está legislado. Entonces, y lo muestro con datos, está todo documentado. Miren esto, cuando vuelven, como Buenos Aires no suelta la maquinita, se crea la ley de bancos garantidos, la casta política de la Confederación crea la ley de bancos garantidos. ¿Esto qué es? Se crean muchos bancos que pueden emitir monedas sin respaldo en la Confederación, y empiezan a multiplicar, y muestro qué pasa con la emisión, qué pasa con M1, qué pasa con M2, qué pasa con el tipo de cambio y la inflación en la Confederación. ¿Y saben en qué termina eso? En la crisis de 1890, que lleva después al establecimiento del patrón oro, que es la moneda elegida por la gente. ¿Saben qué muestro también? ¿Saben cómo se inventa? ¿Quién inventa el sistema monetario que está esparcido a lo largo y a lo ancho de todo el mundo hoy? Es el punto 5 del Manifiesto Comunista de Marx y Engels. La invención de los bancos centrales con el formato que tienen los bancos centrales a lo largo y a lo ancho de todo el mundo es una invención del Manifiesto Comunista de Marx y Engels. Y muestro por qué los bancos centrales, como hoy en día, son socialismo monetario. Y muestro cómo, con datos de todo el mundo, cómo a lo largo y a lo ancho de todo el mundo, la política monetaria está condenada a fracasar. Y es más, muestro con teoría, con datos, y de muy fácil acceso, cómo fue cambiando la forma de hacer política monetaria a lo largo del siglo XX. Y muestro cómo primero fue discrecional, y eso llevó, y están los datos, de
de todo el mundo, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Japón, de Canadá, cómo crearon con la política monetaria discrecional, que es lo que hace nuestro Banco Central, que es el keynesianismo Forte de modelo de 1936, cómo crearon un rulo de emisión, inflación, deuda para financiar los excesos de política fiscal a lo largo de todo el mundo. Y ahí muestro que aparece Friedman, y muestro los avances que llevó Friedman con la teoría muy fácil explicada. Y después muestro la nueva escuela clásica, que es en las expectativas racionales, Lucas, Sargent, como la política monetaria de Friedman y Lucas baja la inflación. Y ahí después muestro cómo aparece la contrarrevolución neo-keynesiana que inventa el inflation targeting, que es hijo, el inflation targeting es hijo de Friedman primero y los nuevos clásicos después. ¿Y qué busca el inflation targeting? El inflation targeting lo que hace es, hablando mal y pronto, pone un piso, le asegura un piso mínimo de impuesto inflacionario a los burócratas del Estado. Le dice, mira, vos prometés y rompete el alma para que la inflación sea 3-4% anual. Claro, los argentinos nos dicen eso y nos parece Edén. Es una barbaridad, señores. Esto que nos venden como éxito implica que en los últimos 25 años en el mundo hay acumulado 200% de inflación. ¿Qué quiere decir esto? Que en los últimos 25 años, hace 25 años necesitabas $1, con $100 comprabas una canasta de bienes, y hoy en día necesitas $300 para comprar esa misma canasta de bienes. Esto nos vende como un éxito y que no hay inflación. Es una barbaridad. Cuando en realidad, y explico en el libro y con datos, que el mundo debería tener una sana deflación, porque con los avances tecnológicos, si tuviéramos dinero proveído en libertad, y acá tomo la propuesta monetaria para la reforma del sistema monetario mundial del profesor Jesús Huerta de Soto, para mí una eminencia viva hoy en día, muestro que hoy debería haber una sana deflación de 2-3% anual. Eso implicaría crecimiento con aumento de poder adquisitivo. Claro, lo que pasa es que eso implica que la casta política deje de llevarse para sí esos 7 puntos porcentuales que hay entre -3 y +4, por decir. Pónganlo eso todos los años, año tras año. Entonces tenemos los keynesianos que trabajan para la casta política que te inventan que la deflación es mala. Eso está mal, lo explico en el libro. Lo que pasa es que explico que la deflación que dicen que es mala, en realidad es el proceso de ajuste de mercado, y está explicado en el libro, que surge después de darle al gasto público, al déficit fiscal, financiarlo con emisión monetaria. Esa emisión monetaria compra papeles de deuda de los gobiernos nacionales, federales, provinciales y municipales. Entonces se crea un boom artificial de emisión, moneda, deuda, crédito artificial sin respaldo de ahorro. Esto está muy explicado. Y esto es lo que hace que el mundo crezca menos de lo que debería crecer, pero sobre todo en un ámbito de mucha volatilidad, lo que vemos en el mundo de hoy en día. A ver, esto del COVID empezó antes del COVID a nivel mundial, y era una crisis de deflación producto de cómo la Reserva Federal de Estados Unidos infla los activos financieros mundiales, generando burbujas artificiales. Ok, el COVID es una excusa que le cayó del cielo a la casta política. Ahora, eso se está usando para volver a alimentar
la burbuja lo más rápido posible. Lo mismo que hicieron en 2008, 2009, 2010, 2011. Y te vuelve a llevar a lo mismo, una nueva recesión. Por todo esto, los quiero invitar a leer el libro, está muy explicado en el libro. Diego, gracias por contarnos del libro. Creo que despertaste la curiosidad de casi todos, aunque lo contaste bastante. En el medio se iban ocurriendo un montón de preguntas. Creo que una era preguntarte sobre Trump y la política monetaria de la Reserva Federal, porque una de las cosas que se ve mucho es que hay mucho cuasi liberal de derecha por ahí dando vueltas que apoya el populismo de Trump, y eso lo dije yo. Sin conocer realmente cuál es su política y su política interna, su política de gasto. Y ¿tenés una opinión cortita de eso, como para darnos? Sí, concreto. A ver, yo creo, miren lo que voy a decir, lo resumo en una frase. Hay una asociación inmoral y una complicidad solidaria entre el Estado, sus burócratas, los bancos centrales y el sistema bancario y el sistema financiero internacional. Acá, la Reserva Federal de Estados Unidos, desde Greenspan a la fecha, o sea, desde la segunda mitad de la década del 90 hacia la actualidad, los últimos 25 años, nos están llevando poco a poco al socialismo monetario que deviene el socialismo económico a nivel mundial. Esto es muy fácil de ver. La Reserva Federal, ¿qué hace en los últimos 25 años? Emite papeles sin respaldo, en forma cada vez más acelerada y creciente. ¿Qué hace con eso? Con eso compra papeles de deuda de los gobiernos federales, nacionales, provinciales, municipales, actúa en forma mancomunada con el Banco Central Europeo, o sea, ya no lo hace solo, con el Banco Central de Canadá, con el Banco Central japonés, con el Banco Central australiano. Entonces, vos estás creando una masa monetaria, que en el libro están los datos, que se multiplica a nivel mundial por 2 cada 7, 8 años, donde el 90% es dinero bancario que crea dinero de la nada, y eso multiplica exponencialmente las deudas. ¿Ok? Y genera crisis. ¿Y cómo se resuelven las crisis? Con cada vez más emisión y más intervención, porque cada vez que, no te olvides que cada vez que la Reserva Federal avanza en los últimos 25 años, las regulaciones sobre el sector bancario y el sector financiero son cada vez más grandes. Y esas regulaciones sobre el sector bancario y sobre el sector financiero, que son cada vez mayores, tienen su contrapartida en regulaciones también cada vez más grandes en el sector privado de la economía real. Y esto, el corolario es esto que pasó con el COVID. El COVID a nivel mundial es un avance de todos los políticos del mundo, de todas las castas, sobre políticas de todos los países, sobre los derechos individuales del ser humano, sobre el sector privado. Entonces, Trump, que tiene varias cosas positivas en comparación a otros políticos del mundo, guarda de esto que yo estoy refiriéndome particularmente de la política monetaria expansiva, que es una aliada de la política fiscal expansiva, es también parte. Es también parte. A ver, señores, como esto lo explica muy bien Hermann Hoppe, Hans Hermann Hoppe, discípulo de Rothbard, economista alemán. La Primera Guerra Mundial fue la guerra a partir de la cual
Estados Unidos exportó la democracia universal republicana como sistema de gobierno masivo para todo Occidente, hablando mal y pronto. Muy sencillo, antes de la Primera Guerra Mundial, vos tenías dos repúblicas en Europa, Suiza y Francia. Después, a partir de 1918, 1920, se masificaron las repúblicas. Los pongo en autos. Antes de la Primera Guerra Mundial, esto les recomiendo que lean el libro Monarquía, Democracia y Orden Natural de Hermann Hoppe. La presión tributaria a nivel global era 6-7% del PBI. ¿Okay? La deuda a nivel global aumentaba en épocas de guerra, pero después bajaba. Bueno, en la década de 20 esa presión tributaria a nivel global pasó al 20%. En la década de 30 pasó al 30%. El tamaño del sector público fue creciendo en Europa hasta llegar en los 70 a niveles cercanos al 50% del PBI. Después en los 90 bajó un poquito. Pero a ver, a niveles globales, no tengan duda que en los últimos 100 años el tamaño del Estado no dejó de aumentar. Y que el tamaño del Estado aumente no es otra cosa que consecuencia de la democracia republicana universal. ¿Por qué? Porque es un régimen de gobierno de propiedad pública. ¿Esto qué quiere decir? Que el régimen de propiedad pública hace que ese sistema de gobierno esté condenado a avanzar sobre derechos individuales y sobre la propiedad privada. Esto no lo digo yo, lo dicen los grandes pensadores libertarios, porque es muy fácil de ver. Y acá me remonto a teoría dura. Nosotros tenemos, por ejemplo, como modelo la Constitución de Jefferson de 1776, Estados Unidos de la Independencia. Tenemos la Constitución de Alberdi, pongámosles Mojón, 1853, que tenían como gran interés defender a nosotros, los ciudadanos, del avance del Estado sobre nuestros derechos individuales. Bueno, han fracasado, y hay que decirlo con todas las letras. ¿Y por qué han fracasado? Porque cometieron un grave error. Le dieron el monopolio de la seguridad y de la justicia al Estado. Esto es teoría económica. Un monopolio está condenado a crecer. ¿Por qué? Porque un monopolio está condenado a correr detrás ¿de qué? De su renta extraordinaria y a agrandarse cada vez más para tratar de obtener mayor renta extraordinaria. Dicho esto, ¿cuál es la renta extraordinaria del Estado? La renta extraordinaria del Estado es el gasto público y los ingresos, que los ingresos son los ingresos tributarios, los ingresos por impuesto inflacionario, cuando yo meto los dos dentro de la misma bolsa, en los últimos 100 años crecieron, y la tercera fuente de ingreso es la deuda, que cuando meto la deuda dentro de este combo en los últimos 100 años, acá y en todo el globo terráqueo no paró de crecer. Que encima de esto ¿qué es la deuda? Es una transferencia intertemporal. Dicho en fácil, la deuda financia un gasto del político de hoy que lo pagan los bebés de hoy, los chicos de hoy y los que no nacieron hoy todavía.
Entonces, esto es una parte de lo que es un monopolio. ¿Cuál es la otra parte del monopolio? Es que un monopolio está condenado a crecer, como ya dije, para brindar cada vez, para correr detrás de sus ingresos extraordinarios, pero cada vez te brinda bienes y servicios de peor calidad. ¿Ok? Listo. ¿Cuáles son los bienes y servicios que brinda el Estado? Originalmente, tanto al principio de Estados Unidos como al principio de Argentina, tenías minarquismo. Minarquismo, con todas las letras. Porque el Estado lo único que proveía que era seguridad y justicia. Listo. Ahora, un monopolio brinda servicios cada vez de peor calidad. O sea, va a crecer, va a aumentar el gasto, va a aumentar la presión tributaria, va a aumentar el impuesto inflacionario, va a aumentar la deuda, pero los servicios que te brinda, que son en el minarquismo, como empezamos, la seguridad y la justicia cada vez de peor calidad. Cuando la democracia de propiedad pública, republicana, universal, se masifica, hace crecer al Estado. Y pasamos a la socialdemocracia. El minarquismo es el padre de la socialdemocracia. Cuando ahí tenemos al Estado que te empieza a brindar, ¿qué? No solamente seguridad y justicia, como era con el minarquismo, sino que con la socialdemocracia empieza a brindarte salud y educación, por ejemplo. Y ahora, ¿qué sucede con este punto? ¿Por qué fracasan las constituciones de Alberdi y Jefferson? Yo estoy hablando de cosas muy filosóficas y de filosofía política que no se suelen tratar. Paremos un segundo la pelota. ¿Qué quiere decir? ¿Qué querían Jefferson y Alberdi? Decían, bueno, acá lo importante es velar porque no hagan cosas inconstitucionales, porque la única manera de proteger al individuo ante los avances del Estado, que es el único enemigo, es ser bien cuidadoso que cuando van a avanzar sobre derechos individuales, decretar la inconstitucionalidad de esa ley, de esa medida, etc. Bueno, listo. ¿Quién decreta la inconstitucionalidad de una medida? La Corte Suprema de Justicia. Listo. ¿Quiénes son los miembros de la Corte Suprema de Justicia? ¿Cómo se eligen? Vamos al tanto. Voy a poner un ejemplo numérico. Resulta que hay que elegir, invento para que se entienda, 10 jueces de la Corte Suprema de Justicia. Tampoco no está muy alejado de la realidad, porque a lo largo de la historia argentina, cuántas veces cambiaron los jueces, agrandaron los jueces, etc. Bueno, hay que elegir 10 jueces de la Corte Suprema. Entonces, ¿cómo se eligen? Bueno, sale el Poder Ejecutivo y dice, señores, voy a ponerlo bien en metafórico para que se entienda el concepto, propongo estos 10 candidatos como jueces para la Corte Suprema de Justicia. Listo. ¿Quiénes son esos 10 candidatos? Son 10 abogados relacionados con el partido político que momentáneamente está en ejercicio del Poder Ejecutivo. ¿Y a dónde los manda? Al Congreso. Esa lista de jueces, ¿quién la recibe? Otros miembros del mismo partido político que están sentados como diputados y senadores. Ok, hay que elegir 10 jueces, para que se entienda. Bueno, tenemos el Partido Negro y el Partido Blanco. El Partido Blanco está en el Poder Ejecutivo y tiene 6 diputados y 6 senadores. Y el Partido Negro es oposición. Tiene 4 diputados, 4 senadores. Y dicen, bueno, señores, vemos los pliegos. Repartamos los jueces de la Corte Suprema. Son 6 para vos, son 6 para mí, del Partido Blanco, son 4 para vos, del Partido Negro. ¿Ok? Y se nombran, entre ellos, abogados, los nombran como jueces de la Corte Suprema y son todos profesionales relacionados con los partidos políticos. Pasan a formar parte de la Corte Suprema. Entonces, ¿qué sucede? El Estado, que es el único enemigo, es juez
y parte. O sea, el Estado es el que toma las medidas y es el que tiene que decir si esas medidas que él toma son constitucionales o no. Ok. ¿Cuál es el resultado? Nada, nunca en la historia es inconstitucional. A las pruebas me remito. Perdón, la especificación asimétrica. ¿Fue inconstitucional? No. ¿El plan Bonex fue inconstitucional? No. ¿El cepo fue inconstitucional? No. Señores, les acabo de nombrar 3 medidas del ámbito profesional mío que un chico de 10 años se da cuenta que es inconstitucional. Fueron 3 medidas por las cuales nos destrozaron la propiedad privada a cada uno de nosotros. Nunca nadie las decretó inconstitucional. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Lo que estoy poniendo de relevancia es que Argentina tiene un problema ciclópeo. Y por eso vuelvo a Hans Hermann Hoppe. Yo creo que Argentina está en una situación límite. Argentina pica en punta, desgraciadamente para nosotros, a lo que nosotros a nivel mundial, Hans Hermann Hoppe dice, la descivilización. ¿Qué es la descivilización? Todo sistema de gobierno, todo sistema económico tiene un principio, un apogeo, y después lentamente empieza a entrar en decadencia y empieza a jugar en contra de la prosperidad del individuo y del ser humano. A ver, yo tengo la sensación, y creo que no me equivoco, que en 2020 estamos presenciando algo parecido a lo que sucedía en el siglo XVIII a nivel mundial. ¿Qué pasaba en el siglo XVIII a nivel mundial? Vos tenías un régimen político que era la monarquía absolutista. Y tenías un régimen económico que provenía del feudalismo, donde había mucha intervención comercial, y que también los sistemas de producción estaban basados en la esclavitud. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a aparecer algunos intelectuales. Yo siempre sitúo el primer mojón después de la revolución de Cromwell en el siglo XVII con los Whigs, después Locke, después las cartas de Catón del siglo XVIII. Catón viene de Cato, que fue el principal enemigo de Julio César en época de la República. De ahí el nombre del Instituto Cato, les cuento, que son intelectuales que empezaron a escribir sobre las ideas de la libertad, las ideas originales. ¿Y qué hicieron con esto? Empezaron a deslegitimar la monarquía absolutista. Primero desde la batalla cultural, desde las ideas. Ese es el primer mojón. Empezaron a deslegitimar la esclavitud. Las luces y va contra el derecho natural de los seres humanos. Ahora bien, a esos pocos iluminados originales, ¿qué les decían la mayoría de las personas? Ustedes están locos. A ver si les suena conocido esto. No, ¿qué están diciendo ustedes? Si todos los países exitosos del mundo tienen monarquías absolutistas, miren Francia, miren Inglaterra, las grandes potencias, miren España, están todos organizados con monarquías absolutistas. ¿Qué me están diciendo? ¿Están locos ustedes? Después le decían, abolir la esclavitud. ¿Y cómo se va a organizar el sistema económico sin esclavitud? Eso es una locura. Eso va a ser el caos. Fíjense, todos los países más exitosos, más desarrollados del mundo,
tienen esclavitud. Miren Francia, miren Inglaterra. Bueno, y estos intelectuales siguieron avanzando, prosperando, tratando de esparcir las ideas. Ese esparcimiento de las ideas de la batalla cultural empezó a transmutar ¿en qué? En actos concretos de revolución. De poco a poco fueron minando la monarquía absolutista, fueron minando el régimen de esclavitud y fueron llevando a la humanidad a lo que fue después las democracias representativas. Yo creo que estamos en el génesis de algo parecido a eso de aquel entonces hoy. Y Argentina, en esto, tiene un lugar, desgraciadamente, de privilegio. Privilegio en el peor de los sentidos, porque en ningún lugar hemos llegado al punto en el cual el sistema político y económico que tenemos hoy en día ha empezado a descivilizar la prosperidad como en ningún lugar como en Argentina. Entonces, por eso yo creo, a ver, yo soy muy escéptico y ustedes saben mi posición con respecto a las ideas de cambiar el sistema desde adentro y desde arriba. ¿Por qué voy a la batalla cultural? Yo no creo que los liberales, jugando la regla del sistema, que te dicen, vení, armate un partido bajo nuestras leyes, que nuestras leyes hacen todo lo posible para que no puedas armar el partido, presentate elecciones, ganá las elecciones y cambiar la realidad de adentro. Mira, yo siempre digo, imagínate que viene una varita mágica y hace que los más libertarios ANCAP que se nos puedan ocurrir, no me pongo ningún nombre de apellido, ganen las elecciones con 55% en Argentina. Pongo este ejemplo extremo para explicar lo que quiero transmitir. Ganan las elecciones. Listo. Queremos desarmar el Estado, queremos achicarlo. ¿Le ponemos nombre y apellido? Javier Milei y yo ganamos las elecciones con 55% de los votos. ¿Okay? En la época de la monarquía, Javier Milei y yo, para cambiar la realidad, teníamos que convencer al rey, no sé, y 10, 20, 15, 8 cortesanos que eran sus asesores. Si lográbamos convencer a todos o a la mayoría de esos, listo, asunto resuelto. Empezábamos a transformar la realidad. Bueno, ustedes me cuentan cómo se puede transformar la realidad desde arriba y desde adentro del sistema, teniendo que convencer a toda. Primero, la casta jurídica de los jueces, empezando por la Corte Suprema, los federales y todo el aparato judicial. ¿Cómo convenzo de cambiar el sistema a 2.200 intendentes, con 2.200 legislaturas, con 2.200 consejos deliberantes que todos viven de nuestros impuestos? Después tengo que convencer a 24 gobernadores, que cada gobernador tiene dentro de su provincia los jueces, su poder judicial, su congreso, en muchos casos bicameral, y como si esto fuera poco, tiene cada uno 20 ministerios. Y después tengo que ir por el Estado Nacional, que la Administración Nacional, no sé, no miré últimamente, pero ¿de cuánta gente estamos hablando? Tengo que ir sobre 30.000 personas. Ok, ¿por qué
qué quiero remarcar esto? Porque cuando tomamos magnitud de esto, nos tenemos que dar cuenta que es imposible cambiar el sistema desde arriba y desde adentro. Entonces, voy a la teoría libertaria, voy a Hans Hermann Hoppe de vuelta, que fue discípulo de Rothbard, voy a Rothbard. La envergadura del Estado hoy en día está sin ningún lugar más que, por ejemplo, no se me ocurren. A ver, ¿cómo desarmo eso? Yo realmente, basándome en la teoría, después voy a pasar de la teoría a la realidad y voy a decir para mí cuál es el resultado de esto. Yo creo que el único camino en todo el mundo de desarmar el Estado es la secesión. ¿Qué quiere decir la secesión para que se entienda? Se acabó el sueño de Garibaldi, se acabó la Italia, hay que volver al Estado de Venecia, hay que volver al Estado de Génova, se acabó el Reino Unido. Escocia se tiene que independizar, Gales se tiene que independizar. El sueño autoritario castellano de la España. Hay que desarmar eso. Hay que ir, que los vascos se vayan, que los catalanes se vayan. Y hay que ir a estados más chicos, secesión. Ahora, ¿esto es fácil de hacer? Claramente no. Rothbard dice y explica, ninguna revolución se hizo con buenos modales. Nadie entrega el poder con una sonrisa. ¿Ok? Entonces, ustedes me preguntan, ¿y esta teoría de la secesión que con tal envergadura, cómo la llevas? ¿Cómo la plasmas en Argentina? Yo voy a decir algo que los radicales se van a agarrar de los pelos. Yo voy a decir algo que todos los socialistas amarillos del PRO se van a agarrar de los pelos. Hay que desarmar la República. Hay que desarmar el Estado nacional y llevarlo a la mínima expresión. ¿Cómo? Afianzando aún más las ideas de la libertad. ¿Cómo? Hay que cambiar la República por una confederación. Argentina tiene que ir hacia el modelo original de Estados Unidos de 1776, donde se le entrega toda la administración a las provincias, otorgándoles la facilidad para que se junten en regiones. O sea, que Misiones y Formosa y Corrientes, que tienen problemáticas similares, puedan ser, si quieren, una única administración. Desaparecen los impuestos nacionales, solamente quedan los impuestos de aduana que tienen que ser llevados a la mínima. Entonces los impuestos van a ser provinciales y lo tienen que coparticipar al revés. Las provincias tienen que pasarle, hablando mal y pronto, unos pocos mangos al Estado Nacional, que es así chiquitito, que se va a ocupar solamente de la seguridad internacional, básicamente. Y el presidente, ¿saben qué tiene que hacer? Para que se entienda metafóricamente, el presidente tiene que ser un tipo que viaje por el mundo consiguiéndole dinero e inversiones a los gobernadores. Obviamente esto tiene que ser acompañado de grandes reformas, que son, por ejemplo, no metiendo el pulso. El régimen de propiedad privada tiene que ser el mismo arriba del suelo que abajo del suelo.
La propiedad privada de los recursos energéticos tiene que ser privado, porque cuando los bosques tienen que ser privados, porque cuando vos le entregás en propiedad privada el usufructo de los recursos naturales, lo van a cuidar. ¿Sabés por qué? Porque cuando es propiedad privada, vos estás preocupado en aumentar el valor de tu empresa, el capital de tu empresa, el valor accionario. Entonces tenés que cuidar el capital y lo tenés que reproducir para que valga más a futuro, para que lo puedas dejar en herencia, para que lo puedas vender a un precio mayor del que pusiste inicialmente. Entonces vas a preocuparte en cuidar el recurso natural. Ahora bien, si el recurso es público, no se olviden que todo administrador de lo público asume la administración de lo público en comodato. Esto lo explica muy bien Germán Hoppe. ¿Qué quiere decir en comodato? Yo asumo durante 4 años, después me tengo que ir. A lo sumo estoy 8. ¿Eso qué hace? Que al tipo no le importa, para que se entienda, técnicamente primero voy a decir, cuando vos tenés régimen privado tenés baja preferencia temporal. A vos te importa multiplicar tu stock de capital, agrandar tu stock de capital, multiplicar tu capacidad de producción para aumentar el valor de tu capital a futuro y producir cada vez más. Cuando vos asumís en comodato, y es un régimen de propiedad pública, vos tenés altísima preferencia temporal. ¿Qué quiere decir esto? Vos te importa gastar y cobrar todo ya. A ver, en un régimen privado vos querés multiplicar la vaca, y que sean cada vez más vacas, y multiplicás toros y vacas. En un régimen de propiedad pública, ¿qué haces? Le esquilmás a la vaca, le sacás toda la leche. Y si podés te la comés en un asado el último día. ¿Ok? Y te vas después. Entonces, la gente tiene que entender que las ideas de la libertad, el régimen de propiedad privada, es la solución a la mayor o a casi todas las cosas. No quiere decir que es perfecto y no van a surgir problemas. Lo que quiere decir es que va a ser mucho mejor que lo que tenemos ahora, y los problemas que van a surgir van a ser mucho más pequeños y se van a resolver dentro del régimen de propiedad privada. Todas estas reformas son las que hay que hacer. Ahora bien, la casta política obviamente se va a oponer a todo esto, porque yo le estoy tocando todas estas ideas, le tocan la billetera, le tocan los intereses a la casta política. Cuando yo se las presento a la gente, la mayoría de la gente se asusta. ¿Y por qué? Y porque la gente está adoctrinada en la religión del Estado, en la religión de la política, donde los burócratas nos venden una patraña que dicen que gobiernan por y para el bienestar general. Eso no existe, el bienestar general no existe. Existe el bienestar individual, porque el bienestar se define desde la individualidad, desde nuestros gustos, desde nuestras preferencias, desde nuestras habilidades, que son todas diferentes, gracias a Dios, cuando nos comparamos cada uno de nosotros con nuestro prójimo. Porque eso hace a la división del conocimiento que plantea von Mises. Eso hace después a la división del trabajo, que todos produzcamos cosas diferentes. Y entonces eso hace que comerciemos. Y eso aumenta exponencialmente el capital y en consecuencia la prosperidad nuestra. ¿Qué pasa? En la educación pública, que es pública ya sea gestión estatal o sea de gestión privada. Eso es lo único que marca la diferencia de qué billetera paga el asunto, el adoctrinamiento. Pero lo importante es que es adoctrinamiento. ¿Por qué? Porque tanto en la gestión privada como en la gestión pública
los contenidos, lo que se enseña, es aprobado por una sarta de burócratas. A ver, yo soy profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. En la biblioteca circulante no están los libros de Menger, no están los libros de von Bauer, no están los libros de Mises, no están los libros de Hayek, no están los de Rothbard, no están los de Hans Hermann Hoppe, no están los de Jesús Huerta de Soto. ¿Y por qué piensan que no están? Porque está todo keynesianismo. Porque hay que tener en cuenta que tanto las universidades como los journals donde publican, hablo de mi profesión, las investigaciones de los economistas, son economistas que trabajan en reproducir ingeniería social. Economistas que brindan pseudos sustentos teóricos a los burócratas del Estado para que intervengan y delineen políticas económicas y sociales cada vez de mayor intervención, que avanzan cada vez más sobre nuestros derechos, sobre nuestra producción, sobre nuestra prosperidad. En definitiva, y es un cuentito que vamos escuchando desde que tenemos 4 años en el jardín de infante, en forma creciente. Y cuanto más avancemos en la educación formal, más nos adoctrinan. Más nos adoctrinan. Cada vez más nos enseñan lo que a ellos les conviene, a ellos les interesa que nosotros creamos que es ciencia, pero no es lo que nosotros o a nosotros tal vez necesitamos. Y entonces es muy importante ver también cómo surge la educación. La educación surge en Alemania, en Lutero, después Suiza, Calvino, y surge como un instrumento de poder para enseñarnos la disciplina al Estado, que estaba unido con la religión en ese momento. Y después se consolida muy fuertemente en el modelo prusiano del Imperio Austrohúngaro en el siglo XIX. Ese modelo de educación es el que copian en Nueva Inglaterra, en el noreste de Estados Unidos, al norte del estado de Nueva York, Massachusetts, Nueva Inglaterra, que es el modelo que copia Sarmiento. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Siempre la universalización de la educación, que nos venden que fue gloriosa, no hay que olvidarse que tiene una intención detrás. Esas mismas universidades, pongo nombre y apellido, Harvard, el MIT, son las principales constructoras, economistas neo-keynesianos que crean modelos de ingeniería económica social al servicio de los burócratas del Estado, hoy en día. Estas cosas, simplemente, como verán, le estoy hablando, decidí hablarle de estas cosas porque son cosas que nadie dice. Yo no inventé nada, a ver, yo simplemente estoy transmitiendo de manera de muy fácil acceso literatura que han desarrollado pensadores que saben infinitamente más que yo. Simplemente quiero ser un nexo entre esa literatura y ustedes, no aspiro a más. Mucho más que hablar de cosas que vemos y que podemos escuchar todos los días. O sea, yo le puedo hablar de realidad económica, le puedo hablar de realidad política, si quieren, está a disposición de todos. Pero esto que les estoy hablando no está a disposición de todos. Por eso elegí, y agradezco un montón que me dejen hablar, porque yo, a diferencia de todos los políticos, Pablo me contactó y le dije, pregúntame lo que se te canta, qué sé yo. Ni me digas que me vas a preguntar, nada. Podemos seguir avanzando, a mí tiempo tengo. No, Diego, yo te conozco y ahora hay mucha gente que
que te está conociendo por lo que veo en el chat, que armaste un bardo bastante grande en el chat. Lo que me gustaría, ya para ir redondeando, porque ya estamos pasando de la hora, ya que nombraste a Hans Hermann Hoppe, a Rothbard, si nos podés redondear un poco lo que sería la filosofía anarcocapitalista, no sé si llevada a la Argentina de hoy, pero sí como concepto filosófico. Como no, un placer. Yo soy anarcocapitalista, con todas las letras. La filosofía anarcocapitalista identifica un solo enemigo. Y el enemigo es el Estado. Nadie más. El enemigo, lo repito, es el Estado. Y para mí son prácticamente igual de enemigos el comunista, el socialista, el socialdemócrata, el conservador, el liberal clásico, miren lo que digo, que se termina acercando al Estado para terminar haciendo negocio con el Estado a costa nuestra. ¿Por qué el Estado es el enemigo? Filosofía. Porque el Estado, primero y ante todo, es violencia física, es coacción. Y esto, ¿cómo lo pueden ver? Lo que nos enseñaron en la educación formal es mentira. No hay ningún contrato social. Nunca nadie firmó ningún contrato social. El Estado tiene un solo surgimiento. Y acá, cuando ustedes ven cómo surgió, y los invito a leer el libro El Estado, de Franz Hermann Hoppenheimer, perdón, no sé alemán, lo explica muy bien. El Estado surge desde el momento que un pueblo invadió al otro. Lo invade. Cuando lo invade y se da cuenta que no lo tiene que matar, sino que lo empieza a esclavizar y lo hace producir bienes y servicios al esclavizado para su propio beneficio, ahí nació el Estado. Ahí surge la verdadera grieta, que es la casta social de ciudadanos de primera, que son los que viven de los medios económicos, que son de los que viven de los medios políticos, que en este caso fueron los invasores, los que esclavizaron, y después la otra casta política, la otra casta de ciudadanos, que es los ciudadanos de clase B, que son los esclavizados, que producen bienes y servicios que son sacados por la fuerza por la casta dominante. Ahí surge el Estado. Previo a eso no había Estado. Entonces, cuando entendemos esto, entendemos que el Estado es violencia física. Entendemos que el Estado es partir la sociedad en dos. Los que viven de los medios económicos versus los que viven de los medios políticos. Los que viven de los medios políticos coaccionan violentamente a los que viven de los medios económicos, sacándole por la fuerza recursos. Ahora bien, Estado no es lo mismo que gobierno. Un gobierno surge de diferentes mecanismos, puede haber, del consenso de los individuos, y el gobierno es el que se limita a proteger los derechos naturales del ser humano. Los derechos naturales del ser humano son, primero, la propiedad privada primogénita, que es el cuerpo nuestro, nuestra primera propiedad privada. Este cuerpo, sumado a nuestra energía,
sumada a nuestra capacidad de trabajo, lo utilizamos en libertad. Ahí entra el segundo derecho. Primero la propiedad privada, que emana de nuestra esencia, que es cuerpo, energía, fuerza de trabajo. Que en libertad, combinados con nuestro poder de raciocinio, nos permite transformar nuestro entorno. Lo transformamos mezclando el intelecto de la razón con los conocimientos empíricos que emanan en ese proceso de transformación. ¿Y qué hacemos? Nos propiciamos de los medios. ¿Los medios para qué? Para poder correr detrás y alcanzar nuestros fines, que son sobrevivir, vivir, desarrollarnos y prosperar. Cuando nos damos cuenta de esto, nos damos cuenta que el Estado se mete en el medio de todo este proceso. Y lo que hace es dificultarnos en proveernos y hacernos de los medios para prosperar y desarrollarnos. Entonces el Estado atenta contra la civilización del ser humano. Alguien sale y dice, pero Diego, vos decís que el Estado creció, y mira, el bienestar, ¿cómo aumentó en los últimos 100 años? Claro, le contesto. La acción humana, el sector privado, el capitalismo, son tan poderosos que pueden contribuir al desarrollo y a la prosperidad, escuchen la frase, a pesar del Estado. El problema es que el Estado no para de avanzar sobre nosotros. Y está empezando, existe el riesgo en el mundo de que empiece a crear el riesgo de poner en jaque la acción humana. En Argentina, no tengan dudas, que está poniendo hace ya tiempo en riesgo la acción humana. Por eso el único enemigo es el Estado. No hay otro. No es una cuestión de camisetas. El único enemigo es el Estado, porque es violencia física, violencia criminal que atenta contra la esencia del ser humano y sus derechos individuales. Atenta contra nuestra prosperidad, contra nuestro desarrollo, inclusive contra nuestra vida y supervivencia. O dejen que los burócratas nos tengan encerrados más tiempo, van a ver qué va a pasar. Están provocando un daño sideral. No sé si redondeé. Bueno, no, genial, Diego. No sé, Facu, si te queda algún otro tema que quieras exprimir de Diego. La verdad que impecable, la explicación impecable. Yo tenía 1000 cosas para decir en contra de lo que estabas diciendo al principio y me fuiste convenciendo sobre la marcha. Así que... Miren, me puse el simbolito. No, la última, y como para cerrar, en un momento, así al pasar, hablaste de tu admiración por Huerta de Soto. Sí. ¿Cuál es tu opinión sobre esta situación en la que estamos, donde vos sabés que sos una especie de caballero negro del liberalismo en Argentina, ¿no? Que sos el chico malo, el que dice, como fue la charla, el que habla sobre los temas que nadie habla. ¿Cómo ves la posición de la gente en esto de abrir la cabeza y escuchar? Y pensar en estas ideas nuevas, estas cosas esta revolución cultural que vos estás reclamando, prendamos fuego todo, barajemos y demos de vuelta porque esto ya está en declive. Mira,
Yo opino lo siguiente. Primero, Jesús Huerta de Soto, uno de los grandes anhelos es conocerlo personalmente. Y el día que lo conozca personalmente, ojalá pueda, me voy a quedar callado, no voy a pronunciar palabra y simplemente lo voy a escuchar y voy a tratar de absorber todo lo que me diga. Yo me siento muy chiquito con simplemente leer los pies de página de Jesús Huerta de Soto. Chiquito intelectualmente. Segundo, con respecto a lo que dijiste de la batalla cultural. Mira, yo me despojo totalmente en esta batalla cultural de a dónde estoy parado y en el tiempo que estoy parado. Yo sé que esto recién está empezando y que los resultados de esta batalla cultural, la deslegitimación del régimen de la democracia universal republicana, yo no los voy a ver. La secesión probablemente a nivel global, aldea global, tampoco la voy a ver. Pero creo que es un camino que mi intención es dejarlo en herencia para los que vengan atrás y que los que vengan atrás puedan heredar este trabajo, lo sigan y lo puedan sobre todo usufructuar, experimentar y disfrutar. Yo estoy convencido que después de la evolución monarquía absolutista, democracia republicana universal, va a venir un mundo sin Estado. ¿Cuánto falta? No lo sé. ¿Qué forma va a adoptar? Tampoco, porque esto es muy importante. Uno inicia la batalla cultural, inicia el proceso de deslegitimar. Después otros lo continúan en la revolución tomando acciones tangibles, pragmáticas, en el día a día. Pero nadie puede saber qué formato va a terminar adoptando. A ver, ningún revolucionario del siglo XVIII o XIX sabía que la democracia iba a terminar teniendo este formato que tiene hoy en día. Yo les digo, si ustedes se paraban en la década del 80 o la década del 70 y querían privatizar, un ejemplo microeconómico sectorial, pero es válido para que se entienda lo que digo, querían privatizar y desregular el mercado audiovisual que estaba formado por ATC, Argentina Televisora Color, Canal 9, Canal 13 y Canal 11, que eran todos públicos. Desregulaban y privatizaban todo. ¿Alguien podía imaginar que el mercado iba a virar a televisión por cable, a streaming, a YouTube? Nadie. Justamente porque eso es la acción humana. La acción humana somos miles de millones interactuando espontáneamente, constantemente, progresando, desarrollándonos. No se sabe con qué formato va a terminar. Diego, hace años que nos conocemos y que venimos haciendo esta batalla cultural, y ya para redondear y terminar, ¿cómo ves que está evolucionando esta batalla cultural? Vos sos profesor, estás con chicos jóvenes, ¿lo ves avanzando muy lentamente? ¿Crees que en estos últimos años ha pegado un golpe un poco más fuerte? Mira, la batalla cultural tiene que avanzar lento. No queda otra. Yo dije, yo no sé si voy a ver el resultado. Creo que no. Tiene que avanzar lento, porque las cosas bien hechas solamente avanzan lento. La acción humana, todos sus resultados, ¿en cuánto tiempo se inventó el dinero?
¿En cuánto tiempo se inventaron los lenguajes? ¿En cuánto tiempo se inventaron las religiones? Te acabo de nombrar 3 instituciones que provienen de la acción humana. ¿En cuánto tiempo se determinó dando forma a la democracia republicana universal? Décadas, siglos. Entonces, esto es un mensaje potente. Chicos, si ustedes piensan cambiar, chicos, no ustedes, se habla a los jóvenes que debe haber, el que piensa que esto puede ser cambiar en 3 o 4 años, está equivocado. Lo voy a desilusionar. Es más, en 3 o 4 años, muy probablemente estemos peor de lo que estamos hoy en día. ¿Okay? Porque nadie puede creer o pensar que una decadencia de 70, 80 años se va a empezar a dar vuelta en 2 y metiendo ¿cuánto? 2, 3 diputados nacionales. Che, y la 2.200 legislatura, y los 24 congresos provinciales, y los jueces. Entonces, cuando vemos esto, listo. El que está ansioso, que tome el Plax con whisky y se relaje, ¿no? Segundo, me preocupa otra cosa. Me preocupan los jóvenes. Los jóvenes que se quedan con eslogans y no leen, y no se forman, y que no escuchan. Porque a mí me preocupan ciertos comportamientos que veo en las redes de jóvenes que se hacen llamar liberales y en realidad se comportan como fachitos conservadores. Y esto lo explica muy bien Rothbard, lo pueden ver yo siempre, permítanme un segundo, acerco libros, porque los tengo a mano, me gusta mostrar hacia una nueva libertad, la ética de la libertad, el igualitarismo como rebelión contra la naturaleza. Todos estos libros explican que el fracaso de las ideas de la libertad originarias son culpa de la alianza entre el conservadurismo y el liberalismo clásico, que destrozaron a las ideas de la libertad originales, que son las ANCAP, las destrozaron. ¿Y qué pasó? Las destrozaron y terminaron sirviéndole en bandeja de plata esta alianza de liberalismo clásico con conservadurismo. La victoria cultural en el siglo XX, en lo que va del siglo XXI, al engendro del socialismo. Esta alianza de conservadurismo y liberalismo clásico hizo que las ideas de la libertad dejaran de ser las ideas radicales, las ideas del cambio profundo. Hicieron que las ideas libertarias dejaran de ser las ideas del partido de la esperanza. Y le entregaron en bandeja ese trofeo al socialismo. Y esto es la gran derrota que estamos pagando hoy en día. Entonces, yo les recomiendo que lean filosofía política anarcocapitalista, porque ese es, a mi juicio personal, el camino a través del cual solamente la batalla cultural puede tener éxito. Bueno, Diego, ya estamos terminando. Realmente una clase magistral lo tuyo. Y nada, agradecerte infinitamente que nos hayas brindado este tiempo y que se te notó con entusiasmo, y eso me alegra porque quiere decir que estuviste
cómodo. Así que nada más. Estuve muy cómodo, gracias por dejar de expresarme, y tiro un último mensaje. Piensen que yo trato de explicar mucho en Twitter, escribir filosofía política, economía de las ideas ANCAP, libertarias. Y muchas veces yo siempre desafío, busquen quién escribe más en las redes sociales sobre estos 3 temas que yo. Es todo tiempo mío que yo pongo a disposición de esta batalla cultural, que lo hago gratis, porque quiero, porque me gusta, porque me entrego, porque creo que es lo más importante de todo, y soy consistente, con total consistencia con lo que digo y hago. Exactamente, exactamente. Bueno, nos despedimos entonces, Facundo. Les agradecemos a todos los que estuvieron. Casi 200 personas presenciaron este Zoom, el 4º Zoom que organizamos desde acá, desde Mar del Plata. Y nada más, los despido. Facu y Diego, muchísimas gracias. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cuándo pensás que la tiranía me va a dejar ir a Mar del Plata, hermosa ciudad? Yo quiero ir a Mar del Plata, no puedo. A mí me encanta Mar del Plata. Y yo quiero ir a Buenos Aires y no puedo, así que estamos mal, estamos mal. No sé, mirá, yo ni sé si va a haber temporada este verano acá en Mar del Plata. Ya no sé qué pensar, porque estamos complicados con este Vos gobierno, sabías que con esta dictadura amparada en un virus, ¿no? uno de mis lugares en el mundo, ¿sabés cuáles son? ¿Cuál es? Ruta 11 yendo a Miramar, la estafeta, donde está Luna Roja. Exacto. De ahí para adentro, que está Marayuí, por ahí todo, eso es uno de mis lugares en el mundo. Ese es uno que me gusta mucho, otro en Las Leñas. Y extraño ir. Yo tengo familia en Mar del Plata. Sí, lo sabía. Sí. A ver, los zapatos Paggi de hace muchos años, el Chie de Giacomini. Ah, mirá vos. Painelli Giacomini, Paggi. Exactamente. Mirá vos. ¿Eh? Y bueno, Diego, ni bien se abra esto, te invito y nos juntamos acá a tomar Voy algo con mucho placer. y vamos un rato ahí a la estafeta. Dale. Bueno, Les mando a todos un abrazo muy grande y gracias por armar esto y por dejarme expresar. gracias a vos, Diego. Bueno, nos Hasta luego. despedimos entonces. Muchas gracias a todos. Chau, chau.